han conectado en esta clase. Es la segunda clase del tercer curso de Salud Pública, Vigilancia Epidemiológica en Pandemia, ¿ya? Está con nosotros en esta clase, tenemos el honor de tener a la doctora Caterina Ferrecho, que ya la conocíamos, ¿cierto?, del curso, del webinar que tuvimos el año pasado. Y ella, pero para recordarle, ella es profesora titular de la Universidad Católica, subdirectora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS, sí, ese es su nombre resumido, y directora de cohorte de MAUCO, que es un trabajo que se está haciendo ahí, que está haciendo la doctora. Su cargo es de profesora titular, directora del doctorado en epidemiología e integrante del Consejo Asesor COVID-19. Para nosotros es un honor tenerla aquí, doctora, y felices de tener la posibilidad de escuchar su clase. Muchas gracias. No, feliz yo de estar en Valparaíso. Como les decía, estoy en Valparaíso en este momento. O sea, he estado todo el año. Bueno, la idea que yo les voy a presentar los datos de la vigilancia epidemiológica más actualizados, y la idea es que después podamos conversar cómo lo ven. O sea, realmente yo creo que es más importante para mí escuchar sus preguntas, sus dudas, que solamente hablar yo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a... Ok. Bueno, entonces el tema que me pidieron era vigilancia epidemiológica de la pandemia. Bueno, este es el resultado de la vigilancia de la pandemia. Como ustedes pueden ver, acá está presentado el número de casos nuevos diarios que se confirman en las curvas, y en la línea sólida el número de casos acumulados. Esta es una manera, ¿no es cierto?, esta es la manera que uno tiene para definir la situación epidémica. Es el número de casos que van ocurriendo en el tiempo, y la definición de epidemia es por sobre lo esperado. En el caso del COVID, como es una enfermedad nueva, ya desde el primer caso uno puede considerar que tiene prácticamente una epidemia. Lo otro que nosotros ya observamos es cómo se ha ido comportando esta infección. Entonces tuvimos una primera onda que llegó al máximo ahí por junio, que llegamos al máximo de 7.000 casos. Después tuvimos una segunda onda, que fue entre mediados de enero, y ahora estamos con esta tercera onda, que hoy día ya superó, ¿no es cierto?, a lo que había sido lo máximo de la primera onda. Entonces, bueno, uno cuando ve este comportamiento no tiene nada que ver con la experiencia que ha tenido la humanidad con otras ondas epidémicas de este tipo de infecciones respiratorias, que generalmente agotan a los susceptibles en esta onda y luego desaparecen hasta la otra estación, que se vuelven a acumular susceptibles. No habíamos tenido esta experiencia de otra onda y otra onda como humanidad. No nos habían tocado este tipo de epidemias en tan corto periodo de tiempo. Y eso es una cuestión típica de esta situación de la humanidad ahora, considerando que nosotros en epidemiología decimos que acá somos tres: el agente, el huésped y el ambiente. Y esos tres elementos son muy distintos que en las pandemias históricas, porque el humano está con una interconexión impresionante y en unos números tan grandes que cuando normalmente un virus se demoraba en mutar décadas o algo así, este virus ha podido tener mutaciones en mucho menos tiempo, porque la mutación solamente depende de las tasas de multiplicación. Mientras más se multiplique, más aumenta la probabilidad, porque en cada multiplicación algo sale mal.
algo se transcribe mal. Entonces, eso es bien único de esta epidemia. El hecho de que tenemos tantos millones, por ejemplo, ya en Chile tenemos 1 millón de casos, más de 1 millón. Acá está el millón. Eso es un montón es muy poco tiempo. Entonces, eso va haciendo que lo más probable es que estas ondas 2 y 3, por ejemplo, esta onda segunda, probablemente fue toda la apertura que hubo en diciembre, enero. Nunca dejamos de tener infección en Chile. En Chile nunca logramos bajar como en otros países que llegaron muy, muy bajo. Nunca. Siempre estuvimos en los niveles de alarma con la tasa de reproducción, con el número de casos nuevos. Lo único que estaba más o menos decente en Chile ha sido la positividad del examen. Pero fuera de eso siempre hemos estado muy mal en la tasa, en las señales de que la infección nunca cayó del todo. Y este recrudecimiento que tuvimos en enero y febrero bien podría haber sido explicado por las vacaciones que hicieron que las personas salieran No a oí las recorrer vacaciones. Chile y a diseminar, ¿perdón? A diseminar la infección. Sin embargo, este pic que tenemos ahora, que supera al original, no es suficientemente explicado por lo que vivimos acá, y porque objetivamente tenemos menos susceptibles que en este brote, porque igual tenemos resistentes por infección natural y por vacuna. Entonces, lo que explica esta tremenda alza es las variantes que ingresaron desde que empezaron a abrirse las fronteras. Acá empezaron a entrar variantes que son las que hoy día, según lo que yo he escuchado de los estudios que han hecho en la Universidad Católica, en los casos hospitalizados en la Católica, que le da un 30% de variantes. La mayoría son variantes brasileras, pero también pesan las variantes del Reino Unido y la de Sudáfrica. Y hoy día o ayer escuché también en la clínica alemana también 30%. Eso es un montón. Eso es un montón. Están llegando entonces, 1/3 de lo que está llegando al hospital tiene esas variantes. Eso puede explicar que estemos con la tasa más alta de la historia en Chile de la pandemia. Ahora, cuando miramos cómo es este brote actual, bueno, acá está el acumulado en realidad, a lo largo del país, a ver, me tapa el título, a la fecha, y acá, o sea, son los casos diarios confirmados desde marzo hasta la fecha, y ustedes pueden ver que está en todo Chile. Sin embargo, por ejemplo, hay lugares que tienen un brote muy grande, como Tarapacá. Lo que tenemos que tener cuidado en esto es que la escala va variando, la escala de cada región. No está puesto en tasas, sino que son números de casos. Entonces, por ejemplo, Tarapacá tiene un tremendo brote, pero su máximo son 300 casos. Valparaíso tiene un brote, pero el número máximo de casos es 900. O sea, es mucho más grande el brote de Valparaíso que el de Tarapacá en número de casos. No en proporción a la población, por cierto. Pero lo importante es ver cómo tienen el segundo brote. Valparaíso está acá. La metropolitana todavía se veía que no ha llegado a los niveles, está como el 50, 60% del nivel que tuvo antes, ese brote que fue casi pura metropolitana. Y ustedes ya superaron el brote de Valparaíso. Y la mayoría de las otras regiones ha superado la primera onda, excepto Magallanes, que tuvo esta tremenda onda, que entonces hoy día no, es el único que parece que tuviera algún grado de resistencia o que se están cuidando más. Esto muestra otro indicador que tenemos para seguir el problema, que es la positividad del examen.
Y ahí ustedes pueden ver que la positividad del examen empezó a subir también. Y todavía no llegamos, por ejemplo, en la metropolitana a los niveles que tuvimos en mayo, junio, pero lo que pasa es que en ese momento, cuando la metropolitana tenía estos niveles, y acá también Tarapacá, había mucho menos disponibilidad que ahora. Entonces, en ese sentido, todavía la positividad ha estado dentro de límites controlables, pero nunca ha llegado al 1% de positividad que uno considera como que una epidemia que está en retirada. Nunca, siempre hemos estado en torno al 5%, y ahora estamos sobre el 10%. Pero esa es la curva, no es como el peor indicador. Y acá están los casos hospitalizados por edad, que esto es bien importante seguirlo para ver el efecto de las vacunas. Todavía la mayor tasa de hospitalización tiene esta línea todavía, ¿no es cierto?, que principalmente los adultos mayores. Y acá están y los hombres, que han tenido siempre mayor tasa de hospitalización que las mujeres. También hay un tema que las mujeres se demoran a veces porque no pueden salir de su casa. Lo vamos a ver en la mortalidad. Pero entonces todavía la tasa es más alta. Sin embargo, para poder ver el efecto de la vacuna, no sirve mirar a todo el conglomerado. Hay que hacer una mirada mucho más cuidadosa, que después al final de la discusión, si quieren, lo podemos conversar. Lo otro que acompaña a una vigilancia, pueden ir anotando sus preguntas si les van surgiendo, porque así yo voy de corrido y después de pura pregunta y respuesta. Los indicadores de trazabilidad, de cómo lo estamos haciendo con la trazabilidad. Acá, uno que para nosotros es súper importante es el número de contactos que se reportan por cada caso PCR positivo, por cada caso infeccioso. Entonces, acá la media nacional es 2,6. Y, por ejemplo, los países que hacen buena vigilancia, buen control de contacto, estamos hablando de 15, 20 contactos por caso, sobre todo de la gente que vive en zonas urbanas, que es la gran mayoría de los casos. Entonces, eso quiere decir el mínimo que deberíamos esperar en situaciones de, como hemos estado semi-cuarentena, deberían ser unos 10 contactos como promedio. Pero solamente detectamos 2,6, o sea, estamos perdiendo al 70% de los contactos que no llegamos a ellos. Y eso es un tema que es fundamental para que la gente quiera reportar sus contactos, es que tenga confianza en la persona que le está haciendo la pregunta sobre los contactos y que esté convencido de que es bueno reportarlo. Pero hoy día lo que tenemos, por ejemplo, en la metropolitana, todo ese contacto lo hacen unas personas contratadas en un call center, sin un contacto persona a persona. Entonces es mucho más fácil mentirle a una persona desconocida que a uno le llama por teléfono, por un examen que se hizo hace 2 días. Entonces, bueno, en ese sentido la metropolitana, no sé cómo lo están haciendo ustedes en Valparaíso, pero la metropolitana ya nos reportó que ellos están ahora cambiando a que el primer contacto, están tratando de hacerlo personalizado. Esto último, entonces, de por sí va a ser más fácil que las personas reporten honestamente, pero además, yo creo que más importante que eso todavía, es que en la metropolitana se repartió en todas las comunas el test de antígeno. Entonces, en este momento, la mayoría de los casos nuevos van a ser identificados por test de antígeno, y eso implica que la persona que le está tomando el examen va a ver de inmediato el resultado, lo va a tener frente a frente y le va a decir de inmediato, mira, estás infectado, por lo tanto vamos a tener que hacer varias cosas. Lo primero es conocer tus contactos, lo segundo es
ver que te aísles para que no contagies al resto de tu familia. Y eso es importante, todo eso va a mejorar lo que yo considero que es la principal debilidad que tenemos en Chile, que es como la falta de confianza que tiene la población en el sistema. La gente tiene miedo de que no tiene confianza, entonces tiene miedo que si reportan a sus contactos van a obligarlos a cuarentena, van a quedarse sin pega, que no van a poder llevar plata a la casa, etcétera, lo que hemos escuchado tantas veces. Pero eso es un hecho real, o sea, mientras con este sistema de trazabilidad que tenemos en base a call center no vamos a llegar muy lejos. Y tampoco con una espera de tantos días para tener el resultado de un examen. Yo estoy acá en la región, voy a aprovechar de pasar un dato, estoy en el Melón, y una persona de acá, de los alrededores, se fue a hacer un PCR por un dolor de cabeza, un joven, y le dijeron que en 3 o 4 días llega el resultado. Entonces, eso es súper complicado porque todos esos días las personas quedan con la incertidumbre de si están infectados o no. Y si se le pasan los síntomas, que se les puede pasar a los que van a ser un joven, van a quedar con mucha poca motivación para aislarse. Y en el grupo familiar no van a ser tampoco nada muy estricto hasta que no tienen la certificación. Por eso yo considero, y siempre lo estuve promoviendo, como vieron ustedes en el webinar que tuvimos hace varios meses, estoy desde el día 0 proponiendo usar el test de antígeno, y lo que también propongo es que se use en saliva o en toma de fosa nasal anterior y no nasofaringea, porque lo que vamos a ganar por la oportunidad de tener frente a nosotros a la persona que está con síntomas y decirle estás positivo, al tiro hacemos lo que hay que hacer, es increíble, por sobre lo que puede dar un 2 o 3% más de sensibilidad a un PCR. No hay dónde, son órdenes de magnitud el impacto que podemos tener. Bueno, eso es con respecto a los contactos. Entonces, un poco da lo mismo si encontramos o no a solamente 2 personas que somos capaces de identificar. Lo que tenemos que hacer es llegar al 100% de los contactos estrechos. Otro indicador de aislamiento es cuántas personas hemos podido sacar de circulación nosotros como sistema de salud. Y por ejemplo, acá tenemos de 50.000 en todo el país, de 50.000 casos activos, que por ejemplo en China, bueno, China es el modelo porque es el único que no tiene COVID. China, todos los casos activos se van a residencias sanitarias, 100%. Y apenas hay un caso activo, acordonan todas las manzanas de alrededor, sacan a los positivos a residencia y a todo el resto le hacen exámenes, no le hacen test rápido, hacen PCR a todos, y a los PCR positivos los sacan al tiro. Y así se paran los brotes. O sea, eso sin medicamentos, sin vacuna, ellos no han tenido enfermedad. La tuvieron al principio y de ahí nada más. Entonces, bueno, nunca vamos a llegar al 100% en Chile, además no tendríamos dónde ponerlo. Pero estamos muy lejos, o sea, estamos con 3.700 de 50.000 en residencias sanitarias y 1.300 hospitalizados. O sea, tenemos como controlado solo el 10% y el 90% está en cualquier lugar, en su casa, contagiando a todo el resto. Porque ustedes saben que la tasa de ataque no es de 100%, entonces, pero es acumulativa. Mientras más días yo estoy conviviendo con la persona que está infecciosa, aumenta mi probabilidad de infectarme. Por eso es tan importante retirarlos de la casa apenas uno lo diagnostica. Eso, sobre todo los que viven en situación de hacinamiento. Estas son las defunciones. Perdón, acá. Estas son las defunciones a nivel nacional, las confirmadas en azul y las sospechosas en ese color. No sé de qué color lo ven ustedes, yo lo veo medio morado.
Entonces, es para mostrar que estos segundos brotes también han tenido entonces su paralelo en la mortalidad. Este de marzo, como ustedes saben, hay una latencia de la mortalidad de 2 a 3 semanas, por lo tanto, probablemente esto va a seguir subiendo. O sea, con el desfase, vamos a ver el aumento de la mortalidad de este yo encuentro como la tercera onda, podríamos llamarle. Y acá está la tasa de mortalidad ajustada por edad y sexo por los servicios de salud. No, por las regiones, perdón. Por las regiones. La mayor tasa acumulada, esta es acumulada hasta la fecha, sigue siendo de mortalidad de la región metropolitana, con 91 por, esto no sé si por 100.000 o por millón, no dice. Debe ser por 100.000. Después le sigue Antofagasta, Magallanes, Tarapacá, y ustedes como Valparaíso están debajo de la media nacional, así que están mejor que nosotros. Bueno, acá está la tasa bruta y acá ajustada. Y acá está la tasa de mortalidad por edad, que sigue siendo, estos son los confirmados y sospechosos. Entonces uno los tendría que sumar, que cuesta sumarlos en la cabeza. Pero tanto los confirmados como los sospechosos siguen siendo la mayoría de los casos. Estos son números de casos, no son tasas. Estos son números de casos, siguen estando en estas edades mayores. En tasas son muchísimo más porque estas poblaciones son más pequeñas. Así que todavía tenemos la carga de mortalidad en los mayores de 60, ¿no es cierto? Que es de acá para abajo. Acá está el grupo de 50 a 59. Acá yo no tengo una mortalidad en el tiempo por edad, es acumulado, ¿no? Y acá les quería mostrar una información, un parámetro que es cuántos mueren en su domicilio por grupo de edad. Estos son los que mueren en su domicilio en amarillo. Y ustedes pueden ver que 1/3 de los mayores de 80 mueren en su domicilio, un 15% de los de 70 a 80 y un 13% más o menos ya para abajo se igualan, tanto no 13. Y estos de 0 a 29 otra vez suben a 15% y es probablemente que no se hace el diagnóstico correcto en los más jóvenes de manera más oportuna y llega más tarde. Y acá es que muere en otras circunstancias, que no es ni el domicilio ni en el hospital, no sé dónde será en realidad. Y lo otro que es importante es la diferencia por sexo. Las mujeres mueren mucho más en su casa, 24% casi, comparado con 16% de los hombres. Y yo eso supongo que es porque las mujeres, bueno, unos son mayores, entonces probablemente está confundido por edad, en este grupo hay más mujeres. Y lo otro porque a veces les cuesta más dejar a otra persona que están cuidando. Eso es con respecto a los parámetros epidemiológicos. La trazabilidad, el testeo de trazabilidad y aislamiento en Chile acaba de sufrir un cambio en cuanto a lo que decidió el Ministerio sobre las responsabilidades de estas tareas. Y esto yo no sé si ustedes lo conocerán, pero acá lo que se propone es que sean las Ceremis las que hagan toda la tarea. O sea, volvió, en la época cuando estaba el doctor Mañalich a cargo, estaba en la Ceremi, nosotros presionamos y la comunidad presionó para que pasara la atención primaria, y cuando le tocó implementarlo al doctor París, pero en realidad ya lo había decretado el doctor Mañalich antes de irse. Y se pasó a la atención primaria y ahora el ministerio volvió atrás un poco, dando todas las tareas a las Ceremi. Como dice acá, conduce las acciones de TTA en el territorio, ejecuta la investigación de los casos de contacto, asegura el aislamiento, la cobertura del testeo
y colabora con otras Ceremis a nivel central para poblaciones móviles. Entonces volvió el poder como de todo el nivel, de toda la responsabilidad de la Ceremi, que a nosotros nos preocupa un poco, porque no es la entidad que está cerca de la población. Los que están cerca de la población son los de atención primaria, todo ese equipo. Entonces, que entiende a su gente, que la conoce y que es un conocimiento mutuo. Entonces, en los municipios quedó coordinar acciones de APS con los servicios de salud y con la autoridad sanitaria, distribuir recursos físicos, resguardar los registros, movilizar ayudas sociales. Y el rol de la atención primaria es como ejecutar acciones de seguimiento de visitas domiciliarias, ejecutar detección a través de BAC y facilitar la gestión de aislamiento. Se quedó como con un rol un poco secundario, en mi parecer. El servicio de salud, que nosotros pensamos que debería liderar todo esto porque tienen los recursos, la relación, siempre han tenido la relación con la atención primaria, quedaron como coordinadores desde su ámbito, pero no sabemos cuán efectivo va a ser este rol de los servicios. Pero el ideal es que ellos fueran los líderes en cada uno de los servicios. Bueno, acá está cómo se articula un poco más. Y acá está cómo ocurre el aislamiento de los casos confirmados, según el Ministerio de Salud. El caso se le hace una evaluación, se diagnostica, se le hace una evaluación y se asigna para su trazabilidad. Y el problema que a nosotros nos parece, y cuando hablo nosotros me refiero al Consejo, nos preocupa el que se apoye tanto en el teléfono, lo que les comentaba, versus la visita. Todo esto se hace por teléfono, se verifica, se deriva, se identifican los contactos estrechos, y entonces acá se le hace seguimiento también, y eventualmente se deriva a médico. Este sistema nos parece un poquito frágil. Hoy día el último decreto ministerial es del aislamiento de casos confirmados, es 11 días después del inicio, de fecha de inicio de síntomas, y 11 días desde el PCR positivo para aquellos que no tienen síntomas, los que se han detectado en BAC o por contacto estrecho, perdón. Voy a prender la luz. Se está viendo la luz acá. Y lo que pasa con los contactos, también es por teléfono, se les dan las indicaciones. Y los contactos, entonces la cuarentena también se disminuyó a 11 días desde el último día en que el contacto estuvo en contacto con el caso. O sea, desde el último día se cuentan los 11 días. Y en este momento estamos discutiendo la posibilidad de acortarlo un poco con un PCR al día 7. Acortar la cuarentena, que sea, por ejemplo, sobre todo las cuarentenas que son en residencia sanitaria, para tener más disponibilidad de residencia. Se está discutiendo, así que probablemente va a haber la novedad de que se va a poder al día 7, si sale negativo, mandar a su casa con la instrucción de que mantenga la cuarentena en su domicilio. Con eso ya la probabilidad de que esté infeccioso es muy baja con ese PCR al día 7. Por eso se mantiene la restricción, pero ya no necesita estar en la residencia. Bueno, hay definiciones actualizadas de caso sospechoso y de caso probable que las podemos, si ustedes me preguntan después si alguien tiene duda, las podemos revisar para no tener que leerlas. También la definición de contacto estrecho. Y acá solamente les quería mostrar, porque lo mostraron ayer, me lo presentaron, es la tasa de reproducción efectiva en la metropolitana. Ustedes vieron que todavía estábamos bajo
bajo la epidemia de mayo-junio. Sin embargo, esta tasa del R efectivo nos pronostica que vamos a seguir subiendo acá. Y esto también lo mostró el equipo de la región metropolitana en una reunión que tuvimos ayer. Lo encontré interesante. Que esto es solo la metro, ellos graficaron acá la edad promedio, la edad de los casos, esta es la media edad de toda la pandemia, desde marzo hasta ahora. Y ellos dicen que en enero el promedio era entre los 60 y 65 años, y ahora está entre los 50 y 55 años, que es una tendencia que se está viendo en todo el país, y que, bueno, tiene dos posibles explicaciones que las vamos a poder sopesar cada una de ellas muy luego. Una es que estas variantes sabemos que afectan más a los más jóvenes y que podría explicar esto. Y lo otro es que los mayores han sido vacunados y entonces puede estar entonces teniendo un efecto a la vacuna. Y ahora quería mostrarles lo que estamos haciendo nosotros. Todavía tengo muy rápido. Les voy a mostrar lo que estamos haciendo nosotros como investigadores en un proyecto ANID en la comuna de Molina. Ahí nosotros armamos un centro centinela COVID que ha sido muy virtuoso. Mauco es nuestro proyecto, que es nuestra cohorte, y estamos coordinando el proyecto. Entonces estamos trabajando con los laboratorios regionales de Talca, que están en Talca, del Servicio de Salud, con la CEDEMI también, y estamos trabajando con la región, también con los hospitales y CESFAM de la comuna, que es el hospital de Molina, y también el hospital de Curicó. También trabajamos con el hospital de Talca, y con la municipalidad de Molina. Bueno, ahí decía yo con la CEREMI, tenemos un biobanco de todos los casos que están ocurriendo prácticamente en Molina, el 93% de los casos, bueno, que logramos detectar. Estamos armando este biobanco y ya tenemos una alianza estratégica con el NIH, que nos van a genotipificar a todos los casos de la comuna para poder identificar. Después vamos a cruzar la gravedad del caso, la mortalidad, etcétera, la evolución clínica con su genotipo, por si podemos identificar algún factor de susceptibilidad genética. Y mediante en nuestro centro FONDAP nos ganamos un mini proyecto para genotipificar al virus. Así que también estamos recolectando muestras de saliva de los casos positivos para estudiar, para hacer una secuenciación completa del virus. También estamos evaluando un test que se desarrolló en nuestra universidad, el test de olfato, y también estamos validando una serie de test rápidos. Hemos estado validando test rápidos para informar a la comunidad y poder incorporarlo. Entonces eso, bueno, esto es el Centro Centinela Mauco, no me voy a detener. Nosotros hacemos vigilancia de los casos, vigilancia serológica de la población, vigilamos todas las muertes, las hospitalizaciones, hacemos también una vigilancia longitudinal y otra transversal de grupos de riesgo. También estamos registrando a todos los sospechosos, a todos los brotes. Tenemos un grupo estudiando todas las epidemias que hay en la región, y tenemos controles poblacionales para un estudio de caso control que estamos haciendo. Entonces, en el fondo, esto es como una vigilancia más en profundidad, en la cual estamos viendo la actividad del SARS en la población. Nos va a permitir hacer modelamiento y predicciones más precisas, y, bueno, y también ver los cambios del virus, etc. También estamos haciendo una encuesta periódica de impacto psicosocial de la pandemia, y estamos incorporados y apoyando al sistema de salud local y regional.
Bueno, una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es evaluamos varios test de anticuerpos. Y este es el último que lo estamos validando con test de ELISA. Y nos dio la sensibilidad relativa, porque es sensibilidad en comparación con el test de referencia, que es el ELISA, de 43%, cuando se toma en los menos de 10 días desde la fecha inicio de síntomas. Cuando lo hacemos a los 22 días nos salió el 100% positivo. Y después de 21 días otra vez vuelve a bajar. Y eso también ha estado reportado internacionalmente. Así que yo estoy súper contenta porque encuentro que tenemos ahora un buen test de anticuerpos, que es un buen examen de anticuerpos, que es el que compró el Ministerio de Salud. Esto fue una donación que nos hizo la enfermera a cargo del ministerio, que yo estoy súper feliz porque funciona bien, así que estamos trabajando con ella, con este test ahora. Así que si ustedes tienen la región, les recomiendo que lo usen porque funciona muy bien. Acá cuando, estos son los primeros 800 que analizamos, las mujeres de la población, esto es vigilancia de la población general, el 4,3% está infectada de acuerdo a los anticuerpos, o sea, había cero convertido, y 5,6% de los hombres, y la curva de cero conversión de positividad era más jóvenes, bueno, y acá está este grupo de viejos también, pero más jóvenes, y ahora tenemos datos más recientes, y ahí se ve la seropositividad más alta en los más jóvenes. Estos 18 a 24 años llegan al más del 12% de positividad en estos grupos, entonces ya se ve una diferencia con los grupos mayores. Esto es por sexo. Entonces, estamos haciendo esta vigilancia, esto información preliminar, ni siquiera muy analizada. Y acá les quería mostrar en los casos confirmados, acá estamos viendo los anticuerpos, este es el promedio, solamente el 50% estaba positivo, menos del 50%, pero es porque era muy precoz. En cambio, los controles clínicos, el control clínico son todas esas personas que iban al hospital de Molina o al CEFAM de Lontué a tomar por síntomas y se le hacía un PCR y salía negativo. Entonces estos son sintomáticos, pero con PCR negativo. Y ahí está su seropositividad, y el control poblacional es el que tomamos nosotros. Entonces, realmente el anticuerpo, aunque sea en el caso agudo, sirve. Si uno no tiene nada más, sirve, porque separa al PCR positivo del resto. Bueno, pero hay otros malos. Este sirvió, este es el del ministerio. Y el olfato, el test de olfato, no nos sirve, no nos ha servido. Bueno, también estamos viendo la tasa de ataques de brotes, y fíjense que la tasa de ataque más alta son cuando es en los ELEAM, y una farmacia también tuvo una tasa de ataque, y el más grande, el brote ha sido agrícola, con un 20% de tasa de ataque, pero secundaria, pero ellos nos han ocultado un poco de información, así que estamos. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, y quedo abierta, voy a dejar de compartir para que podamos hacer preguntas. Hay 67 en el chat, no las puedo leer. Imposible. No sé si me puede ayudar alguien. No, claro, no se preocupe. No, estas son las... ya. No eran preguntas. Era que... Pero ahí creo que Francisca ponía una pregunta. Hola. Pero atenta, pues. Doctora, Hola. ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya, mire, yo trabajo en APS, en un SECOF en Viña, y el equipo de trazabilidad con el que trabajo me encargó que le hiciera algunas preguntas. Yo quería saber qué opina de que, por ejemplo, ahora en los laboratorios particulares, las personas puedan ir, digamos, sin orden médica a hacer PCR y no sean notificados como casos sospechosos, y después, digamos,
el resultado pueda ser positivo y eso obviamente puede atrasar la trazabilidad en el sentido de que nadie lo ha notificado previamente. Entonces muchas veces estamos llegando como tarde a hacer el seguimiento epidemiológico y el estudio de contacto. Lo otro, en relación a la plataforma Epivigila, que esta semana ha sufrido bastantes caídas en el sistema, por lo tanto ha afectado bastante el seguimiento y la trazabilidad. Y en relación al tema de las BAC, que los consultorios tienen que cumplir cierta cantidad de metas en relación a las BAC, y eso obviamente está también atrasando como el tema de los resultados de los laboratorios. Entonces yo le quería preguntar esas tres cositas. Bueno, lo que yo tengo que decir algo, yo no soy funcionaria del ministerio, nosotros somos, el Consejo Asesor es un grupo ad honorem, ¿ah? Que trabajamos voluntariamente y por lo tanto no somos funcionarios y tengo la libertad de opinar de título personal. Los tres temas que tú tocas me producen dolor porque son mal, por eso estamos mal, los tres son problemas que no deberían ocurrir. Nosotros, por ejemplo, con el tema, voy a partir con el último, el tema del BAC, nosotros estamos totalmente en contra que se le dé cuota, y ya lo hemos dicho y nos dijeron que ya no existían las cuotas. Lo hemos hablado con la jefa del ministerio, dice que ya no existen las cuotas, que eso se acabó. Entonces yo no sé por qué se mantienen, alguien miente o qué sé yo, porque se supone que no hay cuota, porque eso es súper dañino, y lo hemos hablado justamente por lo que tú dices, porque distrae recursos y retrasa los positivos. Y no tiene sentido hacer un BAC en este momento que estamos tapados de casos sintomáticos. En medio de la tremenda epidemia, la más grande que hemos tenido, no podemos estar distrayéndonos a BAC cuando deberíamos estar haciéndole a todos los contactos, de todos los casos, para poder aislar las variantes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y lo voy a volver a decir. ¿De qué SECOF son ustedes? Lo voy a anotar. Yo soy del ¿Se llama SECOF de Villa? ¿Cómo se llama el Villahermosa. SECOF? Villahermosa, pero nosotros a todos los consultorios de APS de Viña nos exigen diariamente metas de BAC. Entonces los SECOF tienen, por ejemplo, 8 metas diarias y los CEFAM tienen, no sé, pues 15. Y tienen que cumplir esas metas. Y todas las semanas se mandan esas metas. Claro, se quedaron pegados con una mala idea. El BAC yo lo encuentro que es bien complicado cuando va solo, va como una cosa independiente del control de contacto y del aislamiento. Lamentablemente creo que está estuvo siempre mal planteado. Lo del Epivigila también es doloroso, y saber que en medio de la pandemia esté pasando esto, también lo voy a llevar como queja al ministerio, lo voy a comentar. Y lo del laboratorio privado, claro, deberían reportar desde los sospechosos. Tan pronto se hace un PCR para SARS-CoV-2, debería reportarse, porque es súper importante lo que tú dices. No sé si sea una instrucción explícita o de que no se reporte, voy a averiguarlo. Pero gracias por, más que preguntas, tu información. Muchas gracias, doctora. Doctora, en el Gracias chat a ti. tenemos una pregunta de Lorna Urqueta, que nos plantea que en las residencias sanitarias se está indicando el alta el mismo día 11. ¿Es aquello correcto epidemiológicamente, dado también que ahora los usuarios se deben ir por sus propios medios? Sí, eso es lo que yo les mostré, que el nuevo decreto del ministerio acortó a 11 días, tanto para el caso activo, o sea, 11 días el aislamiento y 11 días la... Y eso en base a los estudios que hay, que muestran que después del día 8 no se aísla virus viable, a menos que la persona siga con síntomas. Pero si la persona está mejorando su cuadro clínico, se está recuperando, francamente recuperándose,
Después del día 8 ya no se aísla el virus vivo, se aísla PCR positivo, que no es lo mismo que virus infeccioso. Por eso, no sé si se acuerdan que al principio, para dar de alta a un paciente, se le pedían 2 o 3 PCR negativos antes de darlo de alta. Eso desapareció, porque se vio que el PCR puede seguir positivo 3 meses, o algo así. Entonces, por eso hoy día, pero en base a, hay por lo menos 3 estudios grandes, bien hechos, que muestran que después del día 8, si una persona está evolucionando bien, después del día 8, no se aísla virus vivo, por lo tanto, 11 te da un rango más de seguridad. Así que eso sería correcto. Y en el mismo sentido, Camilo Vaz pregunta también en el chat qué ocurre con las variantes, que al parecer o se tenía entendido que requerían más tiempo de aislamiento. ¿Se va a mantener estos 11 días si tenemos alguna certeza o información aún desconocida? Bueno, eso es una muy buena pregunta. O sea, lo que nosotros estamos planteando, que este 11 días, que es lo que ha estado vigente mientras no se conoce qué pasa con las variantes, porque hay algunas indicaciones, pero falta más evidencia. Lo que planteamos es que este 11 días, mientras no haya una información que indique que efectivamente la transmisión de virus vivo es mayor, de virus viable, contaminante, es mayor que 11 días, por ejemplo. Así que en esto, o sea, eso es lo que el Consejo recomendó, que se considere una recomendación sujeta a cambio tan pronto y a vigilancia activa de lo que está pasando con las variantes. O sea, es por mientras. Entonces, como información en desarrollo. Y en el mismo sentido, Sí. o en otra pregunta, como de información en desarrollo e interesante que nos tiene a todos en Ascuas, Camilo Vaz también nos pregunta acerca de los resultados de estudio de fase 3 de CoronaVac o de alguna evidencia de efectividad en Chile u otro país. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo se ha estado dando? Bueno, esa es la pregunta del día, la pregunta más importante que a uno se le puede ocurrir hoy día. Tú comprenderás, Camilo, que nosotros estamos encima del tema porque nos hemos jugado por una vacuna que no tiene resultados de fase 3, excepto el resultado de Brasil y de Turquía, que dio resultados bien distintos. Entonces, el de Brasil dio en torno al 50% para protección total de infección y 80% por ahí para hospitalización y enfermedad grave. Eso en un ambiente de alta carga de enfermedad como era Brasil. En Turquía los números son mucho mejores y dio, no sé, 70 y 90, 95, algo por así. Pero con baja carga, con mucho menor carga. Nosotros, entonces, yo pienso que tendríamos que estar más cerca o algo intermedio como Brasil, porque estamos con harta carga. Eso en base a los únicos publicados de fase 3. Sin embargo, los que más son vacunados con Sinovac en el mundo, yo creo que somos nosotros, por lo menos los que tienen buenos registros. Entonces, yo creo que la mejor respuesta la vamos a tener la próxima semana. Entiendo que el Ministerio de Salud va a dar a conocer los análisis que están haciendo, que son, nosotros hemos estado reflexionando con ellos en lo que están haciendo, cómo están procesando los datos, etc. Pero uno siempre, bueno, está un rato con ellos, pues no sabe bien cómo van a terminar haciéndolo, pero lo que están haciendo es lo correcto en teoría, que es, están cruzando todas las bases de datos de las personas vacunadas con las bases de datos de los PCR positivos, de los hospitalizados y de los muertos. Por lo tanto, y entonces están haciendo un trabajo muy lento porque tienen que cruzar en base a individuos y ver para cada individuo, ¿no es cierto?, la fecha de inicio de síntomas de su cuadro clínico para ver si cayó dentro del periodo de ventana en que no esperamos que esta vacuna Sinovac funcione, protegiendo, o si cayó en el periodo que nosotros esperamos protección.
Y ustedes saben, bueno, ya se publicó el estudio de inmunogenicidad del Grupo La Católica de Alexis Kalergi, que muestra que prácticamente después de la primera dosis no hay una respuesta de anticuerpos, no hay protección. Y después de la segunda dosis, solamente después del 14 días se elevan los anticuerpos. Así que yo pienso que eso sí tenemos que operar con esa información, de que no deberíamos esperar protección antes del 14 días después de la segunda dosis. Entonces, esa información va a llegar, porque la están trabajando, les ha costado mucho, hay mucho ruido, entonces han trabajado mucho casi revisando, limpiando las bases de datos. Eso es lo que nos han informado. Pero entiendo que la próxima semana vamos a tener resultados y probablemente van a ser algo como entre Brasil y Turquía, yo pienso. Y también hay que mirar lo que muestra la inmunogenicidad que mostró el doctor Kalergi, que no va a haber nada probablemente o muy poco con la primera dosis. Ahora, eso es muy precoz todavía. Yo creo que tenemos que entender que la manera como se desenvolvió el programa de vacunación no fue la óptima. No fue la que recomendamos y perdimos casi, pero perdimos los que como consejo, lo que nosotros planteamos era que se vacunara, ya, los de la UCI, los que estaban ahí, ya se habían vacunado con Pfizer, por lo tanto ya estaba cubierto, pero a la población general, limpiar a todos los mayores 60 y después abrir a los grupos de bajo riesgo, que eran todo el personal de salud, todo el personal de profesorado, los bomberos de las bombas de benzina, los de las farmacias, toda esa gente que es de bajo riesgo, comparado con los adultos mayores. Porque si ustedes miran las UCI, no estaban llenos con esas personas. Entonces, lamentablemente, se fue como un goteo, y por ejemplo, las personas de 60 años recién el 5 de marzo se vacunaron, la primera dosis. O sea, el 5 de abril se le puso la segunda dosis y el 19 de abril esas personas van a estar protegidas. O sea, todavía no están protegidos los mayores, los de 60 años, por ejemplo. Y hay un montón de otra gente que sí está protegida porque se vacunó en febrero y que no era de alto riesgo. Entonces, eso ha sido como, yo pienso que se perdió la oportunidad de haber evitado el ingreso masivo a los hospitales, habiendo vacunado a todos rápidamente en febrero. Bueno, no se hizo. Entonces, ahora tenemos que esperar más tiempo a ver cómo va a reaccionar la variante con la vacuna Sinovac y cómo va a reaccionar la variante o cómo va a responder la vacuna Pfizer a la variante. Porque no sabemos, porque tenemos que esperar que hayan más tiempo de personas completamente vacunadas, pero como ya sabemos que las variantes están por lo menos en un 30%, que eso probablemente siempre hay una latencia entre que se toman las muestras y nos reportan el resultado. No sé hoy día cuánto será esa proporción, pero ya la mayoría de los laboratorios clínicos ya están teniendo un PCR para las variantes, que le dice, por ejemplo, Bupa lo tiene, la Católica lo tiene y la Alemana lo tiene, que le está diciendo ahora al tiro si usted tiene SARS y si es de qué variante. Entonces, eso ya, yo creo que luego vamos a tener más información de las variantes y yo tengo la esperanza de que nuestra vacuna Sinovac funcione mejor con las variantes, dado que tiene anticuerpos para diversos antígenos virales. Eso genera anticuerpos para diversos antígenos virales, no se la juega con uno solo. Pero está por verse. Oh, qué larga mi respuesta, perdón. No se preocupe, pero en el mismo sentido, como tocamos las variantes hacia el final, Felipe Cerantes, había escrito si es que existen datos que pudiesen evidenciar una variante chilena y si no lo hay, ¿usted cree que pueda existir dicha variante en el presente o en algún futuro próximo? Bueno, yo creo que hay, o sea, ponte tú al principio,
yo me acuerdo en marzo, abril, ya se identificaban variantes chilenas, pero esas variantes eran cambios totalmente intrascendentes en la traducción de las letras del código. Eran intrascendentes, pero que permitían decir, no sé si los han visto, yo alguna vez lo he presentado, que te permitía decir, bueno, estas cepas que, por ejemplo, podíamos decir qué cepas chilenas llegaron de Europa, cuáles llegaron de Asia y cuáles de Estados Unidos. Porque eso es lo que te quiero decir, es que esas son variaciones intrascendentes, pero que te permite decir, y si yo me infecto hoy día, el virus que entra a mí, probablemente el que sale va a ser un poco distinto, va a haber mutado algo. Entonces, eso es algo que siempre está mutando. Por lo tanto, tenemos que tener claro que con el volumen de infección que tenemos, obvio que tenemos que tener variantes. Bueno, lo de Magallanes fue una variante también, pero después fue dominada por la chilena de nuevo. O sea, hubo una variante, y hoy día, no hoy día, pero las últimas veces que lo que nos informó el Instituto de Salud Pública fue que fue otra vez dominada por la chilena. O sea, no prevaleció esa variante. Pero puede que haya otras. Entonces, lo que nosotros le recomendamos al Instituto de Salud Pública y al Ministerio era que hiciera secuenciación completa en una serie de casos, que son cuando hay un brote de inusitada violencia, cuando hay un brote en un huésped que no le correspondería, un caso grave en jóvenes o en niños, cuando son de viajeros, que en esos casos se haga secuenciación completa, además de la búsqueda del PCR simplificado para las variantes conocidas. Pero obvio que va a haber. La cosa es que la variante puede que no sea más virulenta. No tiene por qué ser más virulenta. Puede que hayamos tenido variantes que hayan sido más frágiles y ya se fueron. No sé si se entiende que es una cuestión dinámica. Claro, que finalmente es el efecto que tienen a nivel poblacional y si van a lograr cambiar como el estado o de juego en el que estamos, en el escenario en el que no estábamos. Una nueva pregunta es de Ignacio Silva Yarza, que nos pregunta si los indicadores epidemiológicos utilizados para avanzar o retroceder en las fases del plan paso a paso están basados en recomendaciones del Consejo Asesor. Parcial, yo diría parcial. O sea, por ejemplo, sobre todo al principio, negociamos un poco los parámetros para pasar, pero después no se respetaron los parámetros. Entonces, yo diría que no tanto. Y nosotros no participamos en el proceso del paso a paso. Lo aprendemos al mismo tiempo que ustedes. Nosotros hacemos conversaciones, pero después miramos lo que se decide y nunca hemos sido considerados. Porque es una decisión, o sea, somos un insumo. Nosotros recomendamos que se haga tal o cual cosa, pero es un insumo y hay otros insumos de otros sectores y la autoridad decide en base a todo aquello. Así funciona el sistema. Doctora, y hoy nos pregunta también Ignacio Moreno si es que existe alguna métrica de cuántos trazadores se necesitan por habitante o según incidencia, porque señala que a nivel de la opinión pública, el día de hoy existía un grupo de políticos que pedían 30 por 100.000 habitantes, que es más o menos 5 veces el número que tenemos actualmente. Si tiene lógica dicha petición, y de igual forma, si estamos ampliando las camas de cuidados críticos, debiésemos también ampliar la red de trazadores a nivel país. El número de trazadores por habitante. Bueno, yo pienso que sí, que el tema de... No te podría decir el número porque no lo tengo. Yo creo que va a depender mucho de los lugares, de cómo se organiza, pero sí yo creo que hay que hacer una tremenda ampliación, pero no solo los trazadores. Lo que hablábamos, yo ayer sugería era pensar en hospitales de campaña. Yo contaba que a mí me tocó ver el terremoto de San Antonio, cuando se instaló ahí un hospital de campaña y funcionaba súper bien. Cuando se vino abajo el hospital lo quedó muy peligroso, hace miles de años. Pero yo pienso que deberíamos ampliar la capacidad de aislamiento, porque no basta con trazar si la gente se queda en su casa.
Entonces, para mí el énfasis hoy día sería poder, sobre todo con las variantes, poder sacarlo de circulación por los días que le quedan. Si también ponte tú, por eso a mí yo estoy de acuerdo con los 11 días de acortamiento, para que la gente quiera ir en el momento más infeccioso por lo menos, ese momento tenerlo separado de la familia. Y entonces si tú piensas que entre que la persona por ejemplo, si es un asintomático, tuvo el contacto y ya han pasado un par de días, entonces ya no son los 11 que va a estar ahí, va a ser lo que le queda de los 11 días. Algunos pueden ser 5 días, pero lo importante que yo pienso que hay que reforzar es la posibilidad del aislamiento efectivo, porque si no la gente, aunque la mandemos a aislamiento, si no se puede aislar en esas casas, en esos departamentos pequeños. Entonces, por eso mi énfasis más que en la trazabilidad está en la posibilidad de aislar, y para aislar tenemos, y en la comunicación, y en el contacto personal, todo esto otro que hablé al principio, porque eso lo hace más posible que la gente quiera irse a una residencia, pero tenemos que tener residencia, o sea, es como... Hay que ponerle plata a todo el sistema, esa es la verdad. Si queremos tener menos cuarentena, porque este es el balance. Si tú tienes un sistema todo frágil, estás obligado a encerrar a toda la población. Y si tú tienes un sistema súper eficiente como los chinos, nunca para la actividad social, económica, los colegios. A eso ya no llegamos a eso, pero podemos avanzar en ese sentido. Poder tener menos cuarentena y más aislamiento efectivo, solo de los grupos afectados. Doctora, cambiando ahora un poco el tema y agradeciendo su respuesta, voy a juntar la pregunta de Telma Rafael y de la doctora Carmen Nocilia, que en primer lugar nos preguntan qué valor tienen los exámenes de anticuerpos, especialmente los de IgG, en las poblaciones con alta cobertura de vacunación, es decir, aquellos que ya recibieron sus 2 dosis y han esperado los 14 días. Y la doctora Nocilia nos pregunta qué también ocurre con aquellas instituciones que hacen exámenes de busca a su personal asintomático de forma periódica. Es decir, qué examen ellas debiesen pedir y con qué frecuencia, y también la real utilidad que guarda ello. Lo último lo puse yo porque también me generaba la duda. Bueno, con respecto a los anticuerpos en los vacunados, bueno, la vacuna de Sinovac no produce una reacción tan potente de anticuerpos como los que detectan los kits. Yo por lo menos me hice el test de anticuerpos después de la primera dosis, después de la segunda, y en la primera no tuve ni una respuesta, y la segunda fue casi cuando ya tenía que botarlo porque eran los 30 minutos y alcanzó a salir levemente, así que me di cuenta que había 0 convertido. Entonces, probablemente la Sinovac no va a interferir con el estudio de anticuerpos. En la Pfizer no sé, probablemente sí, porque tiene una respuesta bien alta de anticuerpos. Así, contra la proteína S, que es contra la que se dirigen también esto. Yo no he escuchado de alguien que lo haya estudiado. Pero efectivamente lo que uno debería pensar es que va a perder la utilidad de los anticuerpos cuando tú estés tratando con poblaciones vacunadas. Eso yo diría, o sea, en las poblaciones vacunadas, si yo sospecho o quiero fuera, yo no haría anticuerpos, yo haría antígeno o PCR. Y la pregunta de las empresas, cuando uno va a hacer un testeo repetido, nosotros estamos haciendo un estudio, yo estoy apoyándolo en realidad en la universidad, en Antofagasta, que se llama Volvamos Juntos, que se trata de, es bien interesante, pero se trata de que se puedan reabrir los colegios, las salas cunas y microempresarios, no las grandes empresas. Entonces, uno de los elementos que tiene, porque hay una parte ingenieril, de reingeniería para la circulación, la ventilación, bla, 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 y la otra parte es un tamizaje que puede hacer 2 veces a la semana, por ejemplo, pero tiene que ser de respuesta rápida, no invasivo, y que se haga ahí mismo, o que la persona se lo haga en su casa y lo traiga, o algo así.
Entonces, ahí hemos estado, en este momento estamos usando antígeno en fosa nasal anterior, que puede ser autotoma en el adulto, y en los niños, por ejemplo, en jardines infantiles lo puede tomar la educadora que se capacita. En realidad es como un cotonito, pero no es de algodón, pero es como un cotonito nada más en la fosa nasal, en las dos fosas, y se pone ahí en un tubito y después se pone la gotita en la plaquita y ya. Entonces, eso uno lo puede hacer, yo encuentro que es lo mejor para las empresas, porque es barato, o tendrá que llegar a ser más barato, es rápido, es ágil y no es invasivo. Entonces no necesita tener todo el equipamiento como cuando hace tórula nasofaringe. No tiene un riesgo tampoco para nadie. Y entiendo que el gobierno del Reino Unido, el presidente, está proponiendo una cuestión de ese tipo, no sé si la leyeron, que es un test de antígeno, lo está proponiendo darle a todos los ingleses gratis toda la semana 7 kits para hacerse 7 o algo así, y que ellos pueden ir a las farmacias o a los centros de salud a pedirlo y para hacerse autotoma. No sé si en saliva o fosa nasal anterior. Y es lo único que para poder abrir el país. Es que entonces lo que él está planteando, pero que ha tenido oposición política, es que el examen se linkee electrónicamente, el resultado. Entonces tú, por ejemplo, si quieres entrar a un pub, tienes que mostrar tu examen del día anterior, por ejemplo, que está normal. Si quieres entrar a un estadio, al colegio, qué sé yo. Eso es lo que está proponiendo Boris Johnson. Yo lo encontré buena idea, pero políticamente no ha sido tan buena idea. O sea, tiene oposición. Pero para una empresa yo creo que es lo más práctico. Muchas gracias, doctora. Voy a juntar las preguntas de Jimena Fernández y de Cecilia Guerra, que nos preguntan, en primera instancia, Jimena, frente al escenario actual, ¿cuáles serían las medidas a tomar de acuerdo al Consejo Asesor para comenzar a observar una disminución de los casos? Y si estamos en el pic de la pandemia o estamos esperando un aumento en las próximas semanas. Y de la misma manera, lo que quizá algunos dicen nos pudo haber llevado a esto, o cuáles fueron las opiniones del Consejo Asesor respecto a la reapertura de los colegios. Es decir, cómo se ponderó, cómo fue la discusión que hubo detrás, para saber algo al respecto. Bueno, yo creo que en los temas de apertura nunca hemos estado de acuerdo. Nosotros, lo mismo que pasó con la vacuna, nosotros logramos correr un poquito, porque uno se pregunta realmente ya para qué están, me lo he preguntado muchas veces, con lo de la vacuna cuando estábamos perdiendo así a full, que el programa decía que solo se iban a vacunar a los menores de 60, yo dije no, ahí sí que me voy, porque ya es como, no, pero logramos que se goteara, no sé cómo fue el programa, ¿no es cierto? Que empezaron a gotear a mayores de 90 y ya. Entonces, bueno, algo se logra. Con la frontera nosotros no estábamos de acuerdo, encontramos que era súper peligroso, estaban las variantes, estaban empezando las tremendas epidemias y nosotros abriendo fronteras. Obvio que no estábamos de acuerdo y nos fue mal, pero logramos, por ejemplo, que se cerrara Brasil un poco, un rato, que se cerrara el Reino Unido, o sea, logramos que se implementara, un sistema de vigilancia en el aeropuerto con muestreo, etcétera, que no existía. O sea, entonces, en el fondo, bueno, nuestra presencia ayuda a mover un poco y hacer algunas cuestiones que fueron útiles porque ahí se encontró un montón de positividad. Yo me acuerdo cuando discutíamos con las autoridades, ellos creían que no íbamos a encontrar ni un positivo en los viajantes porque venían con un PCR negativo y tenemos entre 1 y 2% de positivos con PCR negativo. Llegan con PCR negativo y les tomamos otro acá y estaba positivo. Y ahí estaban las variantes que nos inundaron. Entonces, bueno, no hemos estado de acuerdo con las aperturas, pensamos que las aperturas permitieron que entraran las variantes, que nos tienen, y con respecto al PIC, este PIC es el resultado de esas aperturas.
y el resultado de la llegada de las variantes. Y yo no puedo decir hasta dónde va a seguir subiendo, porque es súper transmisible si no la conocemos mucho. Pero aparentemente el R efectivo está un poco más bajo. Así que es posible que hayamos llegado al pic, pero tenemos que seguir mirándolo. Pero como les digo, estamos con otro tipo de virus en este momento. No solo, y además del tradicional. Bueno, el qué hacer, lo único que se ha demostrado efectivo, como he dicho todo el rato, es aislar a los infecciosos, que no hay otra manera. O sea, hay que sacarlos para que no infecten a todo el grupo familiar. Porque en Chile viven todos en un espacio muy chico y en sus casas es imposible que no pueden, hay que sacarlos. Y eso es lo único, o sea, los que ya están infectados, ya, pero todos los nuevos infectados, si los empezamos a sacar, a menos que tengan realmente condiciones para tener una pieza separada, baño separado, todo eso, que muy pocos tienen, hay que empezar es la única manera. Y eso ha resultado en todo el mundo cuando se hace así. Doctora, y en este Esas eran las preguntas. Cristian Segovia plantea una inquietud respecto a cómo se evalúa la pertinencia o cómo valoraría usted la pertinencia territorial y cultural de la residencia sanitaria, en el sentido que muchas familias sienten que quizás están abandonando a un familiar, ir a dejarlo para que quizás muera solo, y que ha costado introducir muchas veces la idea de una residencia sanitaria, o que también los tiempos de espera para acceder a ella son complejos debido precisamente a estas dificultades que se van generando a nivel cultural de la población. Bueno, es que ahí estamos llegando a uno de los temas que yo considero que es un eje, o sea, no solo yo, también la OMS dice que es un eje del control, que es la comunicación de riesgo. Y es la comunicación de los responsables y de la población, o sea, este diálogo. Y eso yo encuentro que ha sido una de las piezas más débiles en la comunicación de riesgo, la comunicación efectiva y la confianza que la población puede tener en la autoridad. Ese es un tema. Entonces, las residencias sanitarias, el ideal es que sean en la propia comuna, ¿no es cierto?, donde vive la persona, y que la persona que lo lleva sea el personal de salud que él conoce. O sea, esas son como cuestiones para hacerlo más factible. Y hay que descubrir, por ejemplo, si están cerrados los colegios, los internados, se podría pensar que algunos de esos pueden servir, adecuarse para residencias sanitarias por ejemplo, de contactos estrechos o de personas que no tienen síntomas, sobre todo los que no tienen síntomas. Entonces eso es algo que tendría que surgir de la propia comunidad, como incluso deberían haber voluntarios que apoyen todo el trabajo que se está haciendo. Y por eso nosotros siempre hemos planteado la necesidad de que la comunidad participe, que haya una participación realmente, como todos a cargo de la pandemia, no solo el gobierno. Porque si no, pasa esto que la gente prefiere esconderse que ir a una residencia. Ahora, en muchas residencias, por ejemplo, si está la madre y no tiene quien le cuida al niño, también va con su hijo. Eso es porque ya está. O sea, también hay una flexibilidad en ese sentido. Pero obviamente que acá lo que ha fallado es la participación comunitaria en la gestión de la pandemia. Eso. ¿Se han planteado ustedes como comité asesor, por ejemplo, que el acceso a la residencia sanitaria sea obligatorio? Es decir, caso positivo, se aísla en una residencia sanitaria con el fin de lograr este control, ¿o eso no ha sido propuesto? Que nos preguntaban también. O sea, no, lo hemos conversado y es obligatorio. O sea, digamos, la autoridad sanitaria, si la autoridad sanitaria tiene ese poder, porque estamos en este estado de excepción, la autoridad sanitaria te puede obligar a ir. Pero en este momento, políticamente, que te obliguen, probablemente, si es que no hay como más apoyo social a una medida de ese tipo, si no hay más comprensión, va a ser súper
políticamente inviable, pero legalmente sí, la autoridad sanitaria puede obligarte a ir a una residencia sanitaria con la fuerza de la ley. La pregunta es si ustedes creen que es políticamente viable, sin haber hecho una campaña de difusión más clara de por qué hay que hacerlo. Eso Y se los dejo a ustedes de pregunta. una buena reflexión de lo que hablamos también como de la comunicación y el hacer parte a la población en este momento, una medida como aquella pareciese ser más que difícil. Y la última Claro. pregunta, que también antes de despedirle y agradecerle nuevamente, es ¿cómo ve usted la opción de una tercera dosis en la población que se ha planteado y si esto estaría también influido respecto a cómo se vaya comportando la vacuna y la inmunización respecto a las nuevas variantes? Sí, tal cual como tú lo estás diciendo. Sí, cuando me mostraron los resultados de anticuerpos fue lo primero que pensé. Y lo primero que le dije al equipo de Calergi, oye, hay que poner una tercera dosis. Porque la subida, entre la primera y la segunda dosis suben mucho los anticuerpos. Hay una gran respuesta, pero no llegan aparentemente, ¿no es cierto?, a un nivel óptimo, por lo tanto, es probable que la tercera dosis sería, o sea, yo la propondría según cómo vayan las cosas. O sea, por ejemplo, hay que esperar ahora un par de semanas, ver bien lo que está pasando con la vacuna y planteárselo. Pero ahí yo creo que también hay que pensar dos veces si vamos a poner la tercera dosis, si vamos a hacer con la misma vacuna o con otra vacuna. Y eso hay buenas argumentaciones que yo he estado viendo en el sentido de que hay estudios previos hechos para otros, pero relativamente recientes, para otros SARS, para MERS, también esto, para el virus Zika, etcétera, en que hay experimentos que muestran que, por ejemplo, si tú haces a una persona primero le das una vacuna que la generaste en adenovirus y después otra vacuna que la generaste de otra manera, la respuesta inmune es mucho mayor porque genera otro mecanismo para el mismo virus. Entonces, yo creo que entonces hay hartas personas que están empezando a plantearse por ejemplo, si la otra dosis, ¿qué será lo más inteligente? Entonces, y están empezando a hacer estudios en animales, combinando, y por ejemplo, entiendo que en Inglaterra incluso se está pensando poner la segunda, no me acuerdo el orden, pero da lo mismo, en cualquier orden produciría la misma respuesta inmune. Podría ser, pero lo que ellos están pensando es combinar Pfizer con AstraZeneca. Por ahí lo escuché. Entonces, yo como que creo que hay que mirar cómo nos va bien en Chile y ahí ver también, lo que pasa es que lo de Pfizer que tenemos es súper poco. Son pocos vacunados, por lo tanto, y son jóvenes y sanos, por lo tanto hay pocos casos. Nos va a costar ver cómo responde la Pfizer a las variantes, porque capaz que responda peor que la Sinovac. Entonces, como para decidir si tuvo la tercera dosis, si es que ponemos tercera dosis y con qué. Yo no me jugaría necesariamente que la tercera fuera Sinovac, puede ser otra. Por ejemplo, la vacuna rusa anda súper bien, la Sputnik. O sea, uno podría, y puede ser barata, o sea, te fijas, no. O sea, yo no diría que el gobierno se case con la Sinovac. Siempre yo digo eso y a veces no me funciona, porque yo pienso que si uno abre la pregunta, tenéis más posibilidades de tomar algo mejor y más barato, que si tú ya dices, no, ya partí con esto, estoy obligado. No es científicamente correcto pensar que uno está obligado a seguir con la Sinovac, uno puede cambiar. Eso es lo que muestran algunos estudios. Y yo diría que hay que abrir esa posibilidad. Sería tonto no abrirla. Muchísimas gracias, doctora, por el tiempo dedicado a contestar todas las preguntas de manera sumamente clara
yo creo que fue sumamente enriquecedor para nosotros, y ahora dejo a la doctora Silva para poder despedirnos en esta jornada. Sí, Gracias, doctor. Vicente, por resumir también las preguntas. Oye, sí, muy bien conducido, Vicente, de verdad, y amenamente. Bueno, y la doctora, un encanto en sus respuestas, ¿ya? Bien asertivas. Doctora, yo quería, además de darle las gracias de estar otra vez con sus aportes en nuestro departamento, en nuestros cursos, yo quería contarle que la Universidad de Valparaíso tiene una editorial, ¿ya? Que nos ha colaborado con libros para regalarle a nuestros profesores. Así que este libro le va a llegar a su domicilio, se lo vamos a enviar nosotros. Se llama Autopoiesis, Orígenes de una idea, de Francisco Varela. Es un pequeño libro. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Sí, sí, bastante interesante. Muchas gracias. Así que dice que es una Sí. idea que cambió nuestra manera de entender la vida y el conocimiento, la autopoiesis. Así que interesante, se lo hacemos llegar con todo nuestro cariño y agradecimiento. Muchas Entonces, gracias. Que estés bien. doctora, la dejamos Los dejo libre de esta responsabilidad. Okay. Nuevamente las gracias y recordándole a nuestros alumnos que, que la próxima clase va a ser el 14 de mayo, ¿ya? Y va a ser Organizaciones de Servicios de Salud en Pandemia, con el doctor Dagoberto Duarte se va a hacer cargo de esa reunión. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos vemos en un mes más. La lista, como dijimos, tenemos un nuevo mecanismo para pasarla, así que estamos ok, que estén muy bien. Adiós.